Bueno, hola a todos, muy buenas tardes. Aquí estamos con la conferencia de las 18, con Marcela Sosa, que en un ratito compartirá con nosotros esta charla. Antes de que Marcela esté aquí con nosotros, solamente decirles, como siempre, que está habilitado el chat para que hagan cualquier comentario o sugerencia o saludar, y la cajita de preguntas y respuestas que va a ser exclusivamente para que ustedes puedan formular las preguntas en relación a la conferencia. Si pueden hacerlo ya durante la charla, y nosotros vamos a tomar esas preguntas en la medida de lo posible. Vamos a dárselas a Marcela para que ella las responda. Hola Javier, buenas tardes. Bueno, Marcela, ¿estás ahí? Aquí estoy. Bueno, aparecete, así yo empiezo a presentarte. Hola, buenas tardes. Ahora voy a presentar a Marcela Sosa, que es una colega de la Universidad Nacional de Córdoba, una colega, es una vecina. Ella trabaja en la Facultad de Ciencias de la Educación, frente a la Facultad de Física, la nuestra, y la conocemos hace varios años. Marcela es profesora y licenciada en Ciencias de la Educación por la Facultad de Filosofía y Humanidades de la UNC, también magíster en investigación educativa con orientación socioantropológica por el Centro de Estudios Avanzados, también de la UNC, y doctor en Ciencias Sociales por la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Su trabajo de tesis fue Estilos académicos y experiencia formativa en la universidad, la formación de físicos en la Universidad Nacional de Córdoba. Se ha desempeñado hasta el 2019 como profesora titular en la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba, y actualmente es directora de la carrera de doctorado en Ciencias de la Educación de esa misma facultad. Ha publicado trabajos en torno a la problemática universitaria y a la experiencia estudiantil y a la formación de profesores, entre otros. Bueno, Marcela nos va a brindar una charla cuyo título es Enseñanza, Currículum y Formación en Física. Así que bueno, Marcela, muy bienvenida a CIEF, y nada, esperamos que compartas tu presentación. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Laura, y a los compañeros que están allí garantizando este encuentro, muy meritorio, por supuesto, en estos momentos, ¿no? Espero que lo que voy a exponer aporte a este título un poco ambicioso de esta relación entre enseñanza, currículum y formación. Esta exposición recupera los resultados de investigación acerca de la experiencia formativa de egresados de la licenciatura en física de la Universidad de Córdoba, a partir del análisis de las formas en que ha sido modulada por los estilos académicos consolidados en la institución. He seleccionado algunas cuestiones que resultan de interés para este simposio, al estar involucradas de modo sustantivo problemáticas que hacen a la enseñanza en diferentes sentidos. De los procesos institucionales analizados se destacan momentos y figuras clave, las decisiones curriculares adoptadas, las variaciones en disponibilidades materiales que en cruce con características de época configuran ambientes de formación. Es decir que, por lo que he abordado, las características de la disciplina, las estrategias de reproducción del cuerpo académico, los sentidos adjudicados a las tareas de enseñanza e investigación, los modos de participación en los mundos universitario y científico, se ponen en juego en las relaciones entre generaciones y en las formas en que modulan experiencias.
La formación de científicos en general y de físicos en particular es comprendida de modo diferencial por el cuerpo académico, según adscripciones institucionales e itinerarios en el campo específico, por lo que las maneras en que la institución las procesa se plasman en proyectos y acciones en los que se expresan diversas interpretaciones. Lo que yo planteo es que en el cruce entre estilos académicos y condiciones de existencia de los sujetos se construyen experiencias formativas diferenciadas y desiguales. Sin embargo, en esta presentación, en un primer momento, quiero destacar lo que de alguna manera constituyen algunos rasgos comunes de esas experiencias formativas. Para la mayoría de los que entrevisté, en la carrera se aprende tempranamente la importancia de darse cuenta. Este darse cuenta, que en clave de Basil Bernstein significa adquirir el código educativo, uno de los contenidos primordiales de ese darse cuenta reside en reconocer la importancia del manejo del tiempo, no solo para su mejor aprovechamiento de la cursada, como en cualquier carrera, sino también del valor del ritmo fuerte durante toda la carrera académica. En forma creciente se va imponiendo la idea de la importancia de la graduación temprana, del avance hacia la especialidad y la producción científica destacada en un tempo marcado por las lógicas disciplinares y los avances científicos que parecieran ser más exigentes en esta disciplina, que jerarquizan la precocidad y la visibilidad. Es decir, darse cuenta tiene múltiples facetas y alcances que remiten a estilos académicos en los que está presente características de la cultura disciplinar y de la cultura institucional. Nos referimos a reconocer la importancia de la pureza y su cultivo. La pureza, es decir, la pureza disciplinar y el alejamiento rápido del mundo de lo concreto y del pasaje a la abstracción. Tempranamente se aprende también quién se es decir, quién es uno, qué identidad adquiero y cómo se valora el propio desempeño con respecto a lo esperado. Algo de esto adelantaron también Guadalupe Molina y Violeta Jardón en este simposio. Relacionado con ello, podría decirse que un rasgo común encontrado es cierto culto a la inteligencia, que se expresa sobre todo en los calificativos usados para evaluar desempeños de estudiantes y profesores. Bourdieu denomina racismo de la inteligencia a aquellos argumentos que desestiman factores sociales o educativos para explicar determinados logros. La perspectiva no es nueva para los estudios de física en la Argentina y se manifestó fuertemente en la selección operada en los inicios de la carrera, cuando Gaviola implementó la selección de estudiantes incorporando a la vez resolución de problemas y test de inteligencia. Ese culto a la inteligencia hace que los estudiantes menos destacados por las calificaciones alcanzadas se den cuenta de que deben desarrollar estrategias de cierto aislamiento, de estudio solitario o en grupo con compañeros en la misma condición, en los que logren invisibilizarse, es decir, que las dificultades de aprendizaje y en el estudio se aborden por otras vías. ¿Qué provoca este culto a la inteligencia? Consideremos que hace que se desestimen a veces las acciones de enseñanza que podrían apoyar a los estudiantes, a la vez que impide el reclamo por estrategias alternativas de enseñanza, pero también que no se capitalicen aquellas que han logrado plasmarse y ofrecerse desde la institución. Pero también los egresados, jóvenes y no tan jóvenes, en la experiencia de formación
de estos entrevistados, se aquilata en todos los casos la importancia de profesores elegidos, que son en general aquellos que han logrado estimular desde sus prácticas de enseñanza y en la interacción cotidiana el abordaje conjunto de dificultades y ofrecerse como puentes para la comprensión. No solo se trata de docentes que se detienen a mirar y a escuchar a aquellos que no brillan, sino también los que acompañan para articular respuestas a interrogantes varios en torno a la carrera, la profesión, el mundo académico y el mundo científico. En el modo en que estos profesores encarnan una manera de ser físicos en que se constituyen en figuras de referencia de jóvenes generaciones. Traigo la voz de un egresado. Es un tipo capaz de sentarse, escucharte a vos, y si se sientan dos, te escucha a vos y lo escucha él. Y los dos preguntan por el mismo problema, pero te lo explica distinto a vos que al otro. Se da cuenta de que vos entendés de una manera y otro de otra manera, y con toda la paciencia del mundo. Y otro egresado dice, estuve complicado en el pasaje de tercero a cuarto. Un profesor que no me gustaba, y a él tampoco le gustaba como era yo. Él era muy teórico, muy clásico, y le gustaban más los alumnos clásicos. Vuelvo, de algún modo, a la escena del aula, tan descrita por los estudiantes, por los egresados, cuando planteaban los de adelante y los de atrás. Si el profesor en la clase teórica se encuentra atrapado por la lógica de la disciplina dando su clase, las preguntas de los estudiantes de adelante siguen esa misma lógica. Provoca que el profesor no encuentre un espacio para pensar en la lógica que subyace a la pregunta o a las dudas del resto de los estudiantes. Uno podría formular la hipótesis de que algunas preguntas remiten a un determinado modo de comprensión del contenido propio de un momento del desarrollo de la disciplina, lo que puede ser resuelto o no en la situación de enseñanza, según la disponibilidad de esas transformaciones conceptuales y prácticas con que cuenten los profesores. Volviendo al darse cuenta, también alcanza a la capacidad de darse cuenta, de comprender la relación de la física con la matemática. Algo de eso también escuché en este simposio, me parece que las exposiciones de Ley y Villarreal acercaron a esta idea, es decir, la relación de la física con la matemática, los modos de resolución de problemas y las estrategias para enfrentar los difíciles y extenuantes exámenes, pero también darse cuenta de qué se trata la carrera. Estaríamos entonces ante, si vamos articulando estos distintos darse cuenta, estaríamos entonces ante el núcleo de lo que Bourdieu denomina hábitus científico, que sería una conjugación entre lo matemático y lo físico que va constituyendo el modo de proceder, configurando su manera de entender y enfrentarse al mundo, al tiempo que, en virtud de ese modo de entender y de enfrentarse al mundo, él mismo se va constituyendo como tal. Es decir, tenemos una manera de ver, una manera de actuar, una manera de practicar y una manera de ser. Esta práctica docente y sus recetas prácticas requieren del profesor un análisis y un metaanálisis del proceso y en la situación propias de esa práctica. Sin embargo, no es tan sencillo de resolver y a veces en la enseñanza, cuando se trata de plantear nuevos paradigmas, nuevos enfoques que alteran lo sabido, que cambian la perspectiva de lo aprendido y sobre todo
que configuran una nueva manera de hacer y pensar la disciplina, se requiere de una habilidad pedagógica fina, yo lo denomino así, en el que se manifieste a la vez un contenido, una relación con el contenido y un modo de hacer y ser con la disciplina. Es decir, disposiciones docentes en las que se suspende el imperativo de la adquisición tácita, el descubrimiento a través de una mente inteligente de las formas adecuadas. Se suspende ciertos modos en aras de una disposición más favorable a la democratización de los saberes. Es decir, consideramos que es posible desarrollar esas disposiciones si suspendemos la voluntad de dejar hacer al estudiante en compañía de los textos solamente y de su inteligencia, y más precisamente en solitario, para establecer una relación de enseñanza en la que se vea hacer al profesor, se lo vea hacer teórica y prácticamente, y se expliciten hasta donde sea posible estrategias y procedimientos, tácticas y conceptualizaciones. Un estudiante decía, es como que los de adelante establecen una relación mente con el profesor y no hay que explicar nada. Bueno, justamente pareciera que el hábitus profesoral de un buen profesor de física consiste en hacer a contramano de esta tendencia, es decir, donde el alumno pueda ver hacer al profesor, pero no solamente ver hacer ejercicios, sino ver hacer con la pregunta en un modo teórico y procedimental, a la vez que pueda explicitar eso que está haciendo. Por supuesto, un trabajo sumamente exigente, a mi juicio. Yo quisiera señalar ahora algunas cuestiones que yo, en función de lo investigado y también de lo que he podido escuchar en estas exposiciones del simposio, algunas cuestiones que yo invito para seguir investigando, que me parecen centrales y que aportarían fuertemente a la problemática de la enseñanza. Frente a una carrera que históricamente ha planteado el problema de las escasas vocaciones científicas y en la que se observan tendencias estables de baja matrícula y bajo egreso, no es banal detenerse en el análisis de la deserción en sus múltiples dimensiones. Se abren distintas cuestiones para investigar. Una cuestión es volver la mirada a la escuela secundaria, no en el sentido de responsabilizar al nivel precedente de incumplir su función propedéutica, sino con la intención de profundizar la cuestión en torno a problemas culturales y estructurales de mayor nivel explicativo. Saint-Martin, muy tempranamente en Francia, planteaba que comprender cómo una sociedad transmite el conocimiento científico es una forma privilegiada de ver la manifestación institucionalizada de cómo esa sociedad define, valora y usa la ciencia. Es decir, reside allí la razón por la que la enseñanza de la ciencia se constituye en un punto estratégico de articulación entre el campo científico y el campo social. Desde esa perspectiva, problematiza la cuestión del rendimiento, Saint-Martin, y se interroga acerca de la marcada indiferencia sobre el bajo rendimiento,
las probables razones y la necesidad de determinar la rentabilidad económica y simbólica para las diferentes clases sociales de los estudios de ciencias. De acuerdo a ese planteo, la superioridad de las disciplinas abstractas tiene una mayor eficiencia social y científica porque sus principios de jerarquía se basan en un sistema de relaciones que une el sistema de valores académicos, el culto a la abstracción, a la teoría, a la inteligencia, a la improvisación, a la originalidad, al brillo, con el sistema de valores de las clases superiores. Es decir, lo que estamos, de alguna manera, con este planteo proponiendo es comprender que determinados o los denominados problemas de rendimiento en las carreras y los derroteros diferenciales que van recorriendo los que alcanzan el egreso, sería importante para ello, para comprender eso, adoptar un enfoque estructural que tome en cuenta tanto la dimensión de la propia institución formadora como del conjunto del sistema educativo y el conjunto del sistema social. Hay algunos estudios europeos comparados en la actualidad que plantean el valor diferencial, por ejemplo, de la enseñanza de las ciencias y del crédito social de las escuelas técnicas, según algo que me parece muy interesante, que es las tradiciones en sus sistemas escolares nacionales. Es decir, habría una valoración diferente de las ciencias y del conocimiento científico de acuerdo al lugar que ocupen las escuelas técnicas en los sistemas escolares nacionales. Por ejemplo, la existencia de programas de prestigio en ciencias para el nivel secundario le provee a los sectores que los cursan ventajas por su valor propedéutico y para la vida social en un sentido amplio. ¿Por qué para la vida social? Porque esas sociedades le otorgan mucha importancia a la ciencia y a la técnica. Estas formulaciones hacen necesario dirigir la interrogación acerca del peso relativo, por ejemplo, de los físicos, para el caso en que nos ocupa. ¿Qué peso relativo tienen los físicos en los campos económicos y estatales en la Argentina? ¿Cómo compiten con otras profesiones? Las prácticas y saberes que acuñan y su relación con la formación. Para explorar esta problemática y desde un enfoque estructural, habría que salir al encuentro de los físicos, digo yo. ¿Qué significa esto? Ir a ver dónde están, quiénes son, qué hacen, en los distintos sectores en los que se desarrollan, en los sectores científicos, económicos y educativos, etc., en el país y en el exterior, a fin de que se puedan establecer las posiciones que ocupan, las agencias con las que se involucran, las redes que establecen. Constituiría, tanto a nivel de los profesorados como de la licenciatura o del doctorado, una fuente de conocimiento muy importante acerca de la profesión y sus especialidades, y muy necesario para repensar la carrera en la actualidad. Si insistimos en este estudio que les estoy relatando, en esta mirada global, es porque consideramos que la formación en ciencias no ha sido prioritaria en la educación secundaria desde los inicios del sistema educativo en la Argentina, y que el énfasis en la educación humanística ha dominado el ideal formativo.
en nuestra investigación observamos que aquellos estudiantes que lograron graduarse antes y ahora han recorrido trayectorias escolares en escuelas universitarias o en las denominadas escuelas industriales y demás, en la que la disciplina ha sido enseñada por profesores con saberes y concepciones acerca de la física más cercanos a los requeridos por la institución universitaria. A la vez, planteamos que el currículum establecido para la formación en física ha favorecido sectores sociales que lograron adquirir disposiciones y una relación con el saber formalizado y abstracto más frecuente entre determinados grupos sociales. Para aquellos cuyas trayectorias escolares e historias familiares se alejan de esas características, los estudios en la carrera se tornan más difíciles y a la vez extraños. Hemos visto entonces que hace más de 60 años Gaviola abogaba por la ansiada masa crítica, y antes y ahora se habla de la escasez de vocaciones científicas. Sigue siendo un problema para las asociaciones específicas, para las instituciones científicas y para las carreras de formación. Por lo tanto, los estudios sobre la educación, los estudios sociales de la ciencia y la tecnología podrían abocarse a encarar el problema en sus múltiples dimensiones. En esa línea nos referimos, por una parte, a la necesidad de estudiar las reformas curriculares del nivel medio y superior para la disciplina y para la formación docente, es decir, volver la mirada a lo que denominamos los procesos recontextualizadores que definen contenidos y enfoques. Es decir, en este sentido estoy recuperando la perspectiva de Dussel, de Inés Dussel, que dice, hay que revisar las tradiciones fundantes. ¿Por qué? Porque en su momento esas tradiciones fundantes establecieron una autoridad cultural que se construyó en la selección de conocimientos y disposiciones, y logró consagrar un currículum determinado, que en nuestro caso es un currículum humanista, dominante, digamos. A la vez que podemos, a partir de estas operaciones de análisis, ubicar cuáles han sido las variaciones operadas en los cambios curriculares. ¿Para qué? Para identificar lo que continúa y lo que se ha ido desviando, de acuerdo a distintos momentos. Dos investigadoras locales, Guanini y Cometo, han estudiado la relación con el saber que los profesores docentes de ciencias naturales, particularmente de física, en el cruce entre nuevos enfoques promovidos por el Estado a través de diseños curriculares y políticas de formación docente, por un lado, y las formas preexistentes de relación con el saber, encarnadas en sistemas de disposición duradera, en los planteles docentes de la escuela secundaria, se han establecido, han estudiado justamente esa relación que construyen los docentes entre estas dos tendencias, digamos, las curriculares en boga y las existentes o preexistentes en sus formaciones. Estas investigadoras sostienen que la situación de la enseñanza de la física comparada con las disciplinas que integran el área de ciencias naturales se estaría encontrando en desventaja a partir de analizar algunos títulos que habilitan a los docentes, los saberes disponibles, y observan las distancias que presentan las formaciones iniciales con los enfoques curriculares referidos a la alfabetización científica, y también, tanto en los enfoques curriculares como en las acciones de capacitación que se emprenden.
entiendo que los planteos en este sentido han sido desarrollados en parte por Irene Arriasek en este simposio, y son de suma fertilidad en este tema, para diseñar el modo en que los especialistas en la enseñanza de la física podrían involucrarse con problemáticas que los requieran para la producción de lo que algunos investigadores denominan saberes estatales, es decir, los físicos y los especialistas en la enseñanza de la física deberían ser convocados para la formulación de estos problemas que luego se van a transformar en saberes estatales, saberes del Estado. Hay investigadores de las ciencias sociales como Soprano y su equipo que plantean que la formación de técnicos, científicos y profesionales es central en esa formación, es central abordar el análisis de las políticas curriculares, o sea, ¿cómo se hace un técnico? ¿Cómo se hace un profesor? ¿Cómo deviene uno en eso? Para eso es importante abordar el análisis de las políticas curriculares dentro y fuera de las universidades, y sería muy interesante pensarlo porque son parte de las contiendas en las que los físicos prontamente se van a ver involucrados, ya que por efecto de procesos globales en marcha, la formación universitaria y la disciplina podrían verse afectadas. Una de esas cuestiones que me interesa marcar en este momento refiere a que estaríamos en un momento de tendencias y disputas sobre el conocimiento en las universidades. A escala internacional, el conocimiento disciplinar está siendo desplazado de los planes de estudio, así como de los tipos de investigación más valorados y premiados, tal como lo plantea Michael Young. La disputa entre conocimiento disciplinar y competencias y conocimientos relevantes está en el centro de cualquier debate sobre el propósito de las universidades y de la educación. Es decir, en un sentido amplio, lo que pudimos aprender en este estudio, en nuestra investigación, es la imperiosa necesidad de retomar el problema de la formación frente a tendencias internacionales, porque tendrán efectos sociales e institucionales de envergadura. Cabría preguntarse, por ejemplo, si el pasaje de un currículum universitario centrado en disciplinas a otro centrado en competencias va a transformar la institución, y qué relación va a tener la institución con las demandas de recursos humanos al servicio del mercado, de la libre empresa. En este sentido, las actuales tendencias que le otorgan prioridad a las competencias o estándares ocupacionales son un movimiento contrario a los procesos de diferenciación y especialización, y debilitan la capacidad de cumplimiento de las metas principales hoy amenazadas de las universidades, tales como la de producción de conocimiento, la de espacio social de reflexión acerca de la propia sociedad, o lo que se denomina conciencia crítica y lugar de ampliación del derecho al conocimiento. Desde otro ángulo, digamos, se están produciendo movimientos específicos referidos a los cambios que plantean los avances en la computación, teoría y búsqueda de información, etc. Los analistas coinciden en señalar que suponen transformaciones de diversa índole, cuyos alcances se empiezan recién a dimensionar. En suma, se están planteando cuestiones que requieren de la puesta en diálogo y de la incorporación a la formación sistemática de los científicos
de diversos saberes y campos de conocimiento relacionados, debilitando en algún sentido, con estas aperturas y estos diálogos, la tan ansiada por algunas tendencias de pureza disciplinar. Por otra parte, hay problemáticas que están imponiéndose en el seno del mundo científico, tales como los procesos de generización de la ciencia, como lo denomina Dora Barrancos, y la cuestión ambiental en el desarrollo científico y tecnológico, que comienzan a debatirse en las carreras científicas y en las universidades. Muchas veces más de la mano de los jóvenes que están más preocupados por futuros muy inciertos de desarrollo de las carreras académicas y de las carreras profesionales. En suma, y para cerrar, en las instituciones, con mayor o menor presencia, se despliegan prácticas con horizonte en la democratización de los saberes, de la educación y de la sociedad. Como este encuentro se inscribe, creo yo, en esa línea, agradezco profundamente la invitación a compartir y espero que podamos conversar en base a lo que ustedes o a las resonancias que pueda tener esto que les he planteado. No sé cómo está el tiempo, Laura. Vos Está dirás. perfecto, muchas gracias, Marcela. Sí, porque son las 18:41, así que bueno, tenemos más tiempos para preguntas en todo caso. Bueno, muchas gracias, Marcela. La verdad es que es muy interesante escucharte, ¿no? En realidad, bueno, la invitación fue un poco egoísta porque sabiendo tu tesis y tu trabajo de tesis y habiéndola leído, y creo que la situación, si bien vos te enfocaste en la FAMAF, en la formación de físicos en la FAMAF, creo que se repite en cierta forma en muchas otras universidades nacionales, inclusive no solamente formación de físicos, sino formación de profesores, porque se comparte mucho currículum entre los licenciados y los profesores, de manera que sabía que era totalmente atinado lo que vos ibas a contarnos, y de hecho nos obliga a hacer un paso hacia atrás y a poder mirar nuestra propia formación desde otro lugar, y creo que eso es muy importante, porque hay muchas cosas que tenemos que deconstruir, que tenemos muy aprendidas en las instituciones en las que nos formamos. Entonces, vos venís a ser una especie de espejo o lente o algo que nos permite mirarnos más en detalle, cosas que tenemos naturalizadas, por supuesto. Así que bueno, sí. La investigación en un área distinta a la que uno trabaja, en una disciplina distinta, es bastante complicada, pero se vio facilitada por la apertura increíble de los docentes, de los estudiantes, aún de los de los egresados, aún de aquellos que sentían que no entendían para qué estaba preguntando esto, qué sentido tenía, etcétera, y otros muy interesados, una gama amplia como ocurre en cualquier institución. Lo que me parece que hay que animarse a cruzar estas calles, ¿no? Gladys Ambrosio, una profesora nuestra que también investigó en un tiempo con Zulma el rendimiento de los estudiantes, hace mucho tiempo ya, decía que la calle más ancha del mundo era la que separaba la Facultad de Filosofía con la FAMAF, por las distancias culturales, institucionales, disciplinares. Pero bueno, ya está. Bueno, no sé cómo... Sí. Ahora acá tenemos algunas preguntas que están siendo formuladas. Bueno. Acá tengo una que te comparto. A ver, si la raíz de este estilo tan particular de la formación de los físicos parece estar en el plano de las decisiones curriculares,
¿considerás que es posible intentar cambios de ese currículum en niveles más concretos en las aulas? ¿O resultará esto poco eficaz si los cambios no se producen en todos los niveles del currículum? Una pregunta muy interesante, porque lo primero que hice fue ver el currículum, y ver los distintos cambios del currículum, ¿no? Me di cuenta que había habido pocos cambios, que no estaba la preocupación por el cambio del currículum para nada, pero esto no era una característica de esta facultad, era una característica de todas, ¿no? Entonces, lo que encontré, que me parece central, es que el estilo de formación se conjuga en base a tradiciones fundantes. Y aquí quiero volver atrás, porque quiero volver atrás un poco porque yo lo tuve que hacer, pero me parece que tiene un mayor valor explicativo. Cuando yo hablo del plan Gaviola, no hablo del plan de estudios Gaviola, hablo de un plan de estudios, en realidad de un plan de formación de científicos para la época, que tuvo ciertas marcas que permanecen. Es decir, me parece que las tradiciones fundantes, no solamente a nivel general, sino en cada lugar, hay que indagarlas porque permanecen. ¿Y por qué permanecen? Permanecen en los papeles, pero permanecen en las mentes y en los cuerpos, en los modos de hacer y de pensar de profesores y estudiantes, ¿no? Se transmiten estos modos fundantes. Por ejemplo, creo que el estilo de formación, esta es una hipótesis arriesgada, pero no para la facultad que estudie, sino me parece que en general, el estilo de formación que se consolidó, que se aquilató en la formación de físicos, se consolidó fundamentalmente en la conjunción en el tiempo de el Departamento de Física Exactas de la UBA, ese logro, digamos, ese desarrollo institucional tan impresionante, ¿no? Que hubo ese cambio, los desarrollos de la Comisión Nacional de Energía Atómica y la creación de CONICET. Es decir, se instaló al mismo tiempo un futuro muy promisorio para quien quería ser científico, porque había una esperanza efectiva, real, de inserción. Se destacaba, digamos, en el discurso oficial, la importancia de la ciencia y demás. Entonces, cuando la pregunta dice, cambiamos el plan de estudio, y podemos no cambiarlo, podemos cambiarlo, siempre es bueno mirar qué estamos haciendo y demás, pero la cuestión es, cambiar la formación de científicos implica mirar estas otras lógicas del campo científico, del campo estatal, y del sistema educativo, que requieren otros saberes, la confluencia de otros aportes, que para poder comprenderlos tenemos que resignarnos a dejar de mirar por un rato la pureza disciplinaria. Ese es mi planteo, ¿no? Eso no quiere decir que uno no invente modos y maneras de pensar el currículum. Yo creo que hay en la historia, por ejemplo, de la institución, un plan que permanece en el recuerdo de algunos de sus promotores del año 2008, que muy promisorio en el sentido de se puso a pensar estas cosas, ¿no? Y no solamente el rendimiento interno, sino que miró más allá la formación. Por eso yo digo, insisto, al final de esta conversación, de la charla de recién, que es muy importante volver a pensar la formación de la disciplina, pero la formación de un científico, de un profesor, y su inserción institucional y social a futuro, ¿no? Vamos a tener el apoyo de los jóvenes seguramente, porque están muy preocupados por eso. Sí, sí, sí. Acá tenemos otra pregunta. No sé si fui muy... No, tiendo a irme. Está bien, está bien. Tenés que irte un poco, Marcela, sí, no.
Los pones en órbita. Acá hay otra pregunta de Mónica Villarreal. Dice si pudiste observar diferencias relacionadas con el género en tu trabajo. Ah, eso es muy interesante. Hay, hay prácticas muy interesantes en la facultad. Miren, cuando yo estaba terminando ya el trabajo ahí, me encontré con una sala llena de profesores y estudiantes que estaban con un investigador en género de la facultad nuestra de filosofía, dando una charla que nuestros profesores y nuestros estudiantes jamás hubieran pedido. A lo mejor porque es una cuestión que se conversa cotidianamente. No estoy muy segura, hay mucho de mito al respecto. Pero allí los jóvenes estaban conversando y debatiendo y muy interesados por la cuestión de género, ¿no? Hay también creo que hay eso me habló a mí de que había cosas, esto es muy interesante, tiene que ver con el currículum, había cosas que ocurren, que es lo que yo después defino como ambiente de formación. El currículum es una parte, pero hay una parte que es institucional y que es cultural, es decir, se constituye un ambiente de formación en el que participan profesores, estudiantes, no docentes, técnicos, etcétera, etcétera, etcétera. Y ese ambiente de formación, en lugares donde el ritmo de estudio es muy intenso y hay que vivir allá adentro y todo eso que dicen siempre, es muy fuerte y va consolidando una manera de hacer las cosas. Claro, que la voluntad de hablar de eso y del tema de género y qué sé yo, vino de los estudiantes, por el lado del centro de estudiantes, pero también es cierto que estábamos en un momento en donde había una impronta que daba una decana que no es menor, es decir, había en el clima institucional algo que se estaba debatiendo, no sé si demasiado o en espacios más íntimos, pero había un ambiente en donde la cuestión de género estaba puesta sobre la mesa ya, en las decisiones que se tomaban, en los modos de conducir la institución, en los énfasis que se otorgaban, etcétera, ¿no? Me parece que ahí hay un modo. También hay quejas de los estudiantes y sobre todo de los tesistas con respecto a los privilegios que tenían los varones con respecto a las mujeres, que los directores miran más los logros de los varones que los logros de las mujeres, los directores le dan más, ¿cómo decir? Se animan a decir barbaridades a las mujeres, cosas que a los varones no le podrían decir. Eso, cosas que no es, digamos, no tiene que ver con la formación de científicos solamente, sino con la formación en general, digamos, en la universidad. Me parece que no es atribuible solo a alguna disciplina. Lo que sí es importante en estos estudios más estructurales que yo abogo que se hagan, es empezar a mirar cómo se va feminizando la matrícula, cómo se va, qué intereses, qué temas, qué planteos se empiezan a hacer en función de esto, y bueno, otras cosas muy interesantes como los modos de dirección de tesis, por ejemplo, varían y el estilo cambia, en este sentido es interesante analizarlo. Bueno, es todo un tema, digamos, y que está muy debatido hoy, el tema de género y ciencia, ¿no? Sí. Muy debatido y empieza a haber lo que no quiere decir que ya se haya establecido un diálogo entre científicos y este tipo de saberes, ¿no? Bueno, Sí, forma parte de los debates que hay que dar y que son actuales. que tienen un tiempo, ¿no? Que tienen un tiempo. Sí, de hecho hay una comisión de género, la FAMAF funciona una comisión de género desde hace ya bastantes años, muy activa.
Bueno, acá tengo otras preguntas. No sé quién es. Hace poco hubo un cambio en el currículum de nuestra facultad, se refiere a la FAMA, supongo, pero los actores que decidieron ese cambio fueron exclusivamente docentes de física. ¿Qué actores crees vos que deberían estar en la mesa de diálogo a la hora de pensar un cambio de currículum para el futuro? Qué interesante. No sé si actores, pero a mí me parece que hay que munirse de información y de asesoramiento diverso, eh, y que es complicado, pero bueno, en general las comisiones en la universidad pública siempre están eh, eh, siempre están compuestas por estudiantes, docentes, egresados, ¿no? También es cierto em, que los estudiantes son más efímeros en la institución que lo que suele durar un plan, la comisión de plan de estudio. A veces el plan de estudio de la comisión que elabora el plan o que intenta elaborar el plan dura tanto tiempo porque el debate es tan arduo que los estudiantes que estaban al inicio ya no están después, o sea, y termina siendo un problema de docentes, ¿no? Bueno, son cosas a debatir. Yo creo que más que los actores es qué tipo de saberes incorporamos en el análisis del problema, ¿no? Hay que incorporar saberes de rendimiento interno, pero también de futuro, de figura de profesional que se está formando, de destino, ¿no? Sí. Qué sé yo, yo recuerdo haber entrevistado al que en ese momento bueno, era uno de los físicos más destacados de la Argentina, que había sido director del departamento de exactas, o a un ex decano de exactas también, destacado físico y demás, y, y ellos eh, tenían las mismas, a ver, invisibilizaban o naturalizaban el problema de la deserción o del problema de fracaso. Hay que trabajar sobre eso. ¿Por qué se naturaliza? Volvemos a la hipótesis de la, de la inteligencia o volvemos a cuál. O hacen falta que sean pocos porque va a haber pocas becas. ¿Qué tal? Eso, para mí eso es como creer en un espíritu demasiado maligno que estaría gobernando las decisiones. Yo no creo en eso. Yo creo que hay factores estructurales que están incidiendo. O sea, en la mayoría de las facultades la deserción es de un 50% en el primer año. O sea, no es que naturalicen a algunos y otros no. La universidad en su conjunto naturaliza eso. ¿Por qué se naturaliza? Esa es una pregunta que hay que hacer. ¿Por qué no preocupa eso? Es una pregunta que hay que hacer, ¿no? Que remite a otros problemas más amplios. No me acuerdo cuál era la pregunta ya a esta altura. No, eso, lo de los actores, si debería haber otros actores en la mesa de diálogo para un futuro cambio curricular en caso de que existiera, en un caso hipotético, porque no creo que por ahora haya ningún cambio, pero eso era lo que se preguntaba. Diagnosticamos, qué sé yo. Me Sí, parece interesante. sí. La otra cosa que yo no indagué, la implementación del nuevo plan. Lo que se denomina, es muy gracioso porque los estudiantes hablaban de un nuevo plan, muy contentos porque había mucha física experimental que ellos no habían tenido, un espacio específico, pero bueno, demás, y ningún profesor hablaba del nuevo plan, para ellos era un plan de mediano cambio, de un cambio relativo, ¿no? O sea, y, y hay otro tema que me gustaría muchísimo desarrollar con algunos físicos como ustedes, que me parece central,
referido al currículum, y es, no sé cuánto, la pregunta es cuánto de matemática, cuánto de física y qué más. O sea, ¿qué le ponemos al currículum? ¿No? ¿Qué le ponemos? Pero no solamente eso, sino cuándo lo ponemos. Y uno de los profesores muy destacado de aquí de Córdoba me decía, el problema no es el plan, la cantidad de matemáticos, el nivel de exigencia que tenga tal cosa o tal otra. El problema es la secuencia, ¿cuándo lo incorporamos? Y me parece que, bueno, para Basil Bernstein, que es el especialista en currículum, de sociología del currículum, que a mí me parece más interesante para estas cosas, me decía justamente eso, ¿no? Un problema de secuencia, de ritmo, ¿no? Y la secuencia tiene mucho que ver cuando ideamos un currículum y que muy bien fue atendido en el año 2008 cuando hicieron el plan. No es que esté diciendo que ese plan es divino, yo no soy quien para opinar sobre un plan de esas características, pero sí me parece muy interesante porque tuvieron en cuenta la secuencia. ¿Y por qué tuvieron en cuenta la secuencia? Porque pensaron en el egresado, pensaron en un técnico, en un licenciado, en un profesor, en una maestría, en un doctorado. O sea, hubo un proyecto con una visión más amplia, no cuánto pongo de cada cosa. Entonces ahí es donde me parece que la secuencia cobra envergadura, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Bueno, Muy a bien. veces hay que cambiar cosas y se pueden cambiar cosas sin necesidad de ponerse en esa locura de cambiar un plan de estudio donde es muy difícil en estas condiciones. Y si seguimos en pandemia, ni No, hablar, no. porque lograr reunirnos a debatir es bastante. A lo mejor enfría un poco los ánimos a hacerlo virtualmente y se logran más cosas. No sé, habría que Puede dime. ser. Sí, sí. Acá hay otras preguntitas, Marcela. A ver, Bueno, no sé si está muy relacionada con tu charla, pero una pregunta que me parece interesante. ¿Existen diferencias notables entre el currículum de los profesorados de la universidad y los profesorados no universitarios? ¿Consideras necesario modificar de información en las universidades con los de la licenciatura? No entiendo la pregunta. ¿Considera que es necesario modificar los contenidos que reciben los docentes de información en las universidades con los de la licenciatura? No entiendo la pregunta porque al principio, no sé si vos la entendés. sí, me parece que tiene que Eh, ver con cómo se inserta el profesorado en las universidades. Me parece que hay que ir a la historia. claro. Eh, pero ya hay o sea, hubo una importancia sustantiva de la enseñanza de la física en los años 60, 70 quizás, sobre todo, bueno, hoy Irene, hoy o ayer, no sé cuándo, ayer creo que Irene hablaba de la importancia de la producción que hizo Estados Unidos, el MIT y demás, de materiales y de todo eso, y la importancia de la UNESCO y de la OEA y sus reuniones y demás, era muy evidente de que había que cambiar la enseñanza y había que estimular la formación de científicos y por lo tanto no es que la formación y la educación en ciencias fue un logro de algún pionero iluminado, o sea, sí existían los pioneros iluminados, pero también existían condiciones nacionales y sobre todo internacionales de muchos recursos para promover reuniones y discusiones que a nivel local eran imposibles, ¿no? Entonces, pero eso no quiere decir que eso haya
trasvasado a la universidad, en términos, o al nivel superior, ¿no? Claro. No ha sido tan directo eso, ha sido más bien tangencial, y me parece que hay un problema que tiene que ver con la pureza disciplinar. Sí. Sí. Eh, y, y la formación de profesores no es un desvío de la licenciatura, es una formación específica, en sí misma tiene una densidad de todo tipo. Para mí, creo que ser profesor de física es una cosa muy difícil. eh, por esto que contaba este alumno que yo relataba, ¿no? Era un egresado, ¿no? Que se acordaba muy vívidamente de ese momento, ¿no? De cómo, que es lo que yo después denomino esa pedagogía fina que hace falta para comprender. Y eso, aunque parezca un, un, una recetita de, de maestra normal, lo decía, por ejemplo, Beppo Levi, uno de los matemáticos en Rosario en los años 40, 50, no sé qué decía, de que hay que estar a la altura de una pregunta de un alumno, en el sentido de uno puede no escucharla, uno puede pasar a otro tema, decir que nada, qué sé yo, cualquier cosa, pero estar a la altura de una pregunta de un alumno es estar a la altura de el desarrollo histórico de la disciplina, porque en general las preguntas remiten a esos desarrollos, a la física como en cualquier otra disciplina. ¿Por qué digo que es difícil en el caso de la física? Es una disciplina absolutamente especializada, donde los procesos de especialización han sido muy arduos, entonces nadie puede saber de todo, y uno se conforma a veces con un nicho de saberes, ¿no? Pero volviendo al tema de la... Hay diferencias de jerarquías en el sistema educativo que tenemos que reconocer, y esas jerarquías hay que tramitarlas, digamos, y buscar un espacio de mayor horizontalidad y de mayor democratización de eso, digamos, ¿no? No solamente de jerarquía entre disciplinas, sino de jerarquía entre niveles y exigencias, ¿no? La articulación con la universidad de los institutos es muy importante por un montón de cosas, pero sobre todo porque produce un centramiento en la mirada en lo que pasa en las escuelas de mayor espesura, digamos, de mayor, diría, de mayor calidad, ¿no? Esta confluencia, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, en algunas reuniones donde se debaten los presupuestos para investigación, esos magros presupuestos para investigación que dan las universidades, que nunca alcanzan para nada, pero bueno, se debatía ahí si eran unos pesos para esto o unos pesos para lo otro, y yo recuerdo haber defendido la, la investigación en enseñanza de las ciencias, el, el, el presupuesto para eso, porque hacían falta, qué sé yo, determinados instrumentos tecnológicos para el registro de lo que pasaba en el aula y demás, y me parecía central. O sea, ¿cuántos investigadores se ponen a registrar lo que pasa en su laboratorio? Díganme. ¿Cuántos investigadores se animan a hacer semejante cosa? ¿Cuántos, cuántos profesionales se animan a hacer visible esos procesos? Yo creo que el nivel hay un compromiso ético ahí, político, con la tarea, que me parece que no es solamente, que no es, que es lo más alejado a la neutralidad, Sí, sí. ¿no? Y más cercano a ponerse a ver qué estamos haciendo para mejorarlo, ¿no?
Marcela, tengo dos preguntitas más y ya cerramos y te dejamos libre. Bueno, Un colega de Rosario, Hugo, pregunta, quizás me parece lo que estaría en debate, o uno de los debates posibles sería la relación disciplinar transversal. ¿Sería posible abandonar una extrema pureza disciplinar sin deteriorar las construcciones disciplinares, pero atendiendo a las nuevas demandas sociales? ¿sería posible que? Si sería posible abandonar la extrema pureza disciplinar sin deteriorar las construcciones disciplinares, pero atendiendo a las nuevas demandas sociales. Por supuesto. Sí. Lo que pasa es que un profesor, por ejemplo, decía, bueno, los estudiantes dicen siempre, ¿no? Tienen como un caballito de batalla, ¿cómo puede ser que no tengamos epistemología? No saben muy bien qué quiere decir eso, pero lo plantean como algo que debería estar. Y son cosas que debaten en los encuentros los estudiantes, con otros estudiantes, en los encuentros nacionales y demás. Este, eh, eh, el problema es que no es descuidar la disciplina, incluir otros saberes. No. Yo soy una defensora del conocimiento, de la enseñanza de lo disciplinar fuerte en las carreras universitarias, por una cuestión ética y política, diríamos. ¿Quién se va a hacer cargo, si no, de distribuir lo más democráticamente posible las disciplinas? ¿Quién? ¿Qué agencia social? ¿O va a quedar reducida a una élite en aras de cuestiones más, interdisciplinarias? No, yo creo que una buena formación disciplinar y también la atención de otras cuestiones. O sea, no es descuidar la disciplina, incorporar la historia de la ciencia. Para nada. Es Pero, enriquecerla. y sí. Bueno, em, esto ya estamos terminando. Yo quería agradecerte muchísimo, Marcela, que hayas aceptado la invitación, porque sé que, bueno, no fue fácil para vos tampoco, no entendías muy bien qué ibas a venir a decir acá, pero yo te aseguro que fue muy fructífero para todos. Y yo estaba segura de eso, así que por eso también insistí. Así Bueno, que bueno, muchas gracias, gracias por la confianza. Este, bueno, me encanta que esté saliendo tan bien este espacio, lo felicito porque es un logro en estos momentos remontar el mal humor y tener la paciencia de trabajar apantallado. sí, sí. Y bueno, gracias y me gustaría muchísimo hacerme de las preguntas que han formulado, de los planteos, para seguir pensando o para responder si hace falta. Seguro, seguro. Te invitamos a participar del foro ese que sigue abierto durante estos días y la semana que viene, porque si surgen más preguntas ahí y tenés ganas y podés participar, podés Ok, responder algunas preguntas que puedan formularte. Así que bueno, gracias bueno, Marcela. bueno, Yo, bueno, me despido de ustedes, de toda la audiencia por hoy. Quiero hacer mención, estamos muy contentos realmente por la gran participación que están teniendo ustedes. Uno mira los foros de las sesiones de discusión y están llenos de discusiones muy valiosas y muy fructíferas para cada uno de los trabajos que han presentado. En las conferencias también ha tenido muy buena recepción, las preguntas, la participación, el número de personas. Realmente, nada, estamos muy contentos y que tengan la participación que están teniendo porque eso es lo que es un buen feedback para nosotros. Bueno, así que me despido de todos y nos vemos mañana a las 2 de la tarde. bueno, Chao, adiós, Marcela. Hasta chao, luego. gracias, Buenas tardes a chao. todos.
Voy a poner